Muy bien, ya de vuelta estamos con la licenciada Silvia Girmans. ¿Algún día el apellido va a salir bien? Sí. Girmans. Es solo práctica. Intento usar la G, ¿viste? Girmans. En donde justamente estamos trabajando las terapias de regresión a la vida pasada. Creo que el mejor camino para conocer el encuentro es a partir del camino de uno mismo, ¿no? Y el camino de uno mismo en este caso es tu camino. El camino que te permitió a vos encontrarte de aquella psicoanalítica ortodoxa, estructurada, lacaniana, a este encuentro con este hombre, Brian Weiss, el cual empezó a decir algo distinto en tu cabeza y vos encontraste un llamado distinto en tu vocación. Sí. Cuéntanos un poquito cómo fue ese camino. Te cuento, cuando yo estaba ya, digamos, el posgrado que te había mencionado antes, el que hice especializándome en niños, yo lo hice en lo que es el Hospital Elizalde, la ex Casa Cuna en Buenos Aires. Y me había quedado atendiendo a Don Orem en el servicio de psicopatología. Yo atendía a niñitos con enfermedades psicosomáticas. Y ahí fue cuando en algún momento empecé a sentir que no era lo mío, que me quería ir. Estamos hablando del año 2002, 2003, con todo lo que fue la crisis que hubo en la Argentina y todo el problema que empezó a existir cuando las personas se quedaron sin trabajo y sin cobertura médica. Entonces todos iban derivados o buscando atenderse en hospitales, o sea que el hospital era una locura. Y en ese momento yo empecé a sentir que ya no era lo mío, que me estaba quedando con todo lo que pasaba, por eso hago el marco de lo que pasaba en la Argentina, porque pasaba mucho más que lo que pasaba dentro del hospital o adentro de un consultorio incluso, ¿no es cierto? Y entonces empecé a buscar un camino paralelo. No fue nunca un camino alternativo. Para mí no hay alternativa entre el ser psicóloga o terapeuta de vidas pasadas. No es. Yo soy... ¿Sos la psicóloga que ejerce como método la terapia de vida pasada? La terapia de regresión. Y entonces, en ese momento y en este camino, una amiga un día me dice, vos vas a terminar siendo como Brian Weiss. Y yo le dije, ¿y quién es? Yo, con mi estructura ortodoxa. ¿De qué me estás hablando? Claro, digo, ¿y esto de qué me está hablando? Y entonces me dice, Silvia, lee alguno de los libros de este hombre. Y por esas cosas que uno a veces hace de que escucha y le da bolilla a la persona que se lo dice, yo fui y me compré un libro de Brian. Y entonces... ¿Estás alguno de los libros de Brian Weiss? ¿Sí? Mientras estamos hablando. Sí. ¿Y cuál fue el primero que compraste? Muchas vidas, muchos maestros. Fue el primero. Es uno de sus... El primer libro, ¿no? El primer libro que él... conocido de todos también, ¿no? Y yo dije, bueno, ya que yo voy a empezar a ver quién es este hombre, entonces voy a comprar su primer libro. Claro. Que es el que donde él explica cómo llegó a las vidas pasadas. ¿No es cierto? Porque... Ese libro, digamos, que abre al concepto para muchos también, ¿no? Que cuando nadie sabía del tema, muchas vidas, muchos maestros nos traen la idea de que existe esta posibilidad. Sí. Uno sabía lo que era la hipnosis y sabía de qué manera, a veces Freud la había utilizado la hipnosis. Claro. Pero como que los psicólogos con la hipnosis la miraban medio reojo, porque si a Freud no le fue bien, ¿para qué la vamos a usar? Bueno, pero a Freud le sirvió para descubrir el inconsciente, claro, o sea totalmente. que... Le sirvió. Le sirvió. Pero bueno... ¿Y cómo te acercas a Brian Weiss? Yo me acerco porque, bueno, leo ese libro a mí me impacta. Aclaremos que Brian Weiss es un psiquiatra americano que es el principal investigador de lo que es la terapia de vidas pasadas, ¿sí? Y él lo descubrió de una manera absolutamente casual, si es que podemos hablar de casualidad para nosotros, psicólogos que hablamos de causalidades, no de casualidades, no hay. Pero bueno, él descubrió esta terapia porque atendía a una paciente, él era un psiquiatra académico, era el jefe de psiquiatría del Hospital Monte Sinaí en Miami, y fue el jefe de psiquiatría más joven que tuvo el hospital. O sea que él como académico le iba muy bien,
¿sí? Y en esta atención que él tenía con esta paciente tenía toda una serie de síntomas y de fobias que le impedían incluso dormir bien, no podía tomar medicaciones porque no podía tomar por boca ninguna medicación, o sea, había toda una serie de trastornos que ella tenía. Y entonces, cuando Brian, después de atenderla bastante tiempo, ve que no avanzaba, ¿no es cierto?, que la paciente no mejoraba, le propone hacer una sesión de hipnosis, ¿sí? Y en esta sesión de hipnosis, él pregunta, como preguntamos vos, yo y los que trabajamos en salud mental muchas veces, él pregunta a la paciente cuándo fue la primera vez que ella sintió ese mismo síntoma. Y la paciente en ese momento se va 4000 años para atrás. Entonces, él era muy poco abierto, ¿no es cierto? Era bastante escéptico a decir, bueno, esto es cierto, no es cierto, me está inventando algo la paciente, ¿qué está pasando? Y resulta que en el relato que la paciente hace, que es lo que él cuenta en ese libro, en Muchas vidas, muchos maestros, después buscan y esa historia que ella contaba fue absolutamente cierta y fue algo que pasó históricamente. Entonces él comienza a ver después de esa sesión que la paciente empieza a mejorar y entonces continúan teniendo este tipo de sesiones y la paciente va mejorando y van remitiendo muchos de los síntomas que ella tenía. Entonces, en algún momento incluso, como él seguía con su escepticismo, la paciente le empieza a transmitir mensajes que ella recibía en este estado de relajación profunda, mensajes que tenían que ver con la vida personal de Brian Weiss. Entonces empieza a transmitirle mensajes que él empieza cada vez a estar más sorprendido, ¿no es cierto? Porque una paciente y los pacientes en general no saben de la vida de sus terapeutas, ¿no es cierto? Digamos, es el paciente el que habla, no nosotros contando nuestra vida. Y entonces él ahí empezó como a creer que lo que la paciente estaba diciendo era absolutamente cierto porque no podía saber cosas de su vida personal. Particularmente había una persona en la cual él estaba enfocando este mensaje, su hijo, sí, el cual había fallecido, ¿no? Él tenía un hijo que había muerto y esta paciente, si no me equivoco, porque yo lo leí ya en el 2005, 2006 lo leí ese libro, ella lo que hace es transmitirle un mensaje de su hijo fallecido a Brian Weiss, ¿no? Ahí es donde más... Entonces, claro, entonces ahí a uno le cae como un mazazo, ¿no es cierto? Claro. Como digo yo. Tu camino, después de la lectura del libro, avanzó. Y avanzó hacia el encuentro. Sí. Vamos a ir ahora justamente luego una pausa y vamos a trabajar de qué manera se dio el encuentro y de qué manera empezaste a practicarlo. ¿Sí? Desde el punto de vista de que se incorpora como nueva herramienta dentro de tu saber metodológico. Será esto luego de una muy breve pausa en la cual estamos trabajando y seguimos trabajando para entender cuál es este concepto sobre la regresión, la terapia de regresión a vidas pasadas. Ya volvemos. Cuando yo estaba ya, digamos, el posgrado que te había mencionado antes, el que hice especializándome en niños, yo lo hice en lo que es el Hospital Elizalde, la ex Casa Cuna en Buenos Aires.
en donde justamente estamos trabajando las terapias de regresión a la vida pasada. Creo que el mejor camino para conocer el encuentro es a partir del camino de uno mismo, ¿no? Y el camino de uno mismo en este caso es tu camino. El camino que te permitió a vos encontrarte de aquella psicoanalítica ortodoxa, estructurada, lacaniana, a este encuentro con este hombre, Brian Weiss, el cual empezó a decir algo distinto en tu cabeza y vos encontraste un llamado distinto en tu vocación. Sí. Cuéntanos un poquito cómo fue ese camino. Te cuento. Muy bien, ya de vuelta estamos con la licenciada Silvia Girmans. ¿Algún día el apellido va a salir bien? Sí. Girmans. Es solo práctica. Intento usar la G, ¿viste? Girmans.